La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Haggis. Bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Estamos comenzando nuestro programa Padres al Día. Hoy vamos a hablar de miedos en la infancia. Los chicos pueden tener miedos y pueden tener miedos, no sé, a la oscuridad, a lo que hay abajo de la cama, a lo desconocido, o miedo a los payasos, no sé, varios miedos que a lo mejor vos, si te acordás de tu niñez, podés recordar alguno de esos miedos que realmente nos hacían temblar. Bueno, de eso vamos a hablar con nuestra invitada. Nuestra invitada es la licenciada Joana Muñoz, psicóloga. Vamos a hablar de esto, a ver si es algo normal, natural en el desarrollo del niño tener estos miedos. Hay niños que no tienen miedo a nada, hay otros niños que tienen miedo a casi todo. Esto tiene algo que ver, el entorno tiene algo que ver, las creencias. Bueno, de eso vamos a hablar hoy en nuestro programa. Y atención con esta placa, los miedos en la niñez no son motivos de grandes preocupaciones, pero si son intensos y persistentes, repercuten negativamente en el desarrollo del niño, en su vida cotidiana o en sus estudios. Y si la familia, a pesar de sus esfuerzos, no sabe cómo manejar la situación, sería conveniente visitar a un profesional. Justamente por eso, el profesional vino a nuestra casa y nosotros vamos a charlar con ella en instantes. Antes de saludar a nuestra invitada, quiero hacer el ejercicio que hacemos siempre al inicio del programa, que es el ejercicio de la gratitud. Muchas gracias a las empresas que están apoyando nuestro programa, a ustedes que están del otro lado. Gracias a los profesionales que nos brindan sus conocimientos y su tiempo viniendo aquí a nuestra casa. Gracias a Dios, sobre todo, por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, y siguen los motivos por los cuales agradecer. Es de bien nacido ser agradecidos y yo te agradezco enormemente que estés del otro lado viendo este programa. Atención, miedos en la infancia con la licenciada Joana Muñoz, psicóloga. Hacemos el corte y ya comenzamos con nuestro tema. Y ya estamos con nuestra invitada, la licenciada Joana Muñoz. Ella es psicóloga. ¿Qué tal, licenciada? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. Y queremos hablar un poquito de esto, de miedos en la infancia. ¿Es normal que existan miedos en la infancia? Sí, realmente sí. Se trata de un proceso evolutivo. Los niños, por adaptación, tienen miedo. Si es que no tuvieran miedo, se estarían permanentemente enfrentando a diferentes peligros que hay en el medio social, en el medio social, en la vida cotidiana. Entonces, es una forma de defenderse a lo que ocurre en nuestro alrededor. Bueno, y por eso es que los miedos van cambiando también, de acuerdo a la etapa del niño. Pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿verdad? Sí. En general, el miedo es una respuesta a un estímulo externo. No es como un estímulo interno como pasa en la ansiedad, es diferente. ¿Ya? Y generalmente en el miedo hay una respuesta que es manifiesta y por eso la podemos observar, cosa que no ocurre tampoco en la ansiedad. En la ansiedad la respuesta es intrínseca y en el caso del miedo la respuesta es manifiesta. O sea, nosotros, por ejemplo, vamos a ver una reacción
en el caso del miedo. Sí. O sea, miedo, no sé, a la oscuridad, miedo a estar Claro. solo, miedo a que dormir solo en una pieza, por ejemplo, Sí, digo. sí. O miedo de repente a los payasos, Sí, ¿verdad? sí, hay muchos niños que O reaccionan a los miedo, payasos. no sé, pero y eso es el origen del miedo, porque es algo desconocido, pero también está el tema de los miedos que les meten los más grandes, Sí. con las, no sé, con las leyendas que podemos tener en nuestro país, y en cada uno tiene Claro, alguna, ¿verdad? claro. Que el cuculelé, que el yateré, que el, no sé, Claro. pomero, que qué sé yo, no salgas a la siesta porque tal cosa. Claro. Bueno, eso era el viejazo, pero bueno, sigue, ¿verdad? Sí, El tema sí. de los miedos, o sea, Sí. En otros países el hombre de la bolsa, Claro. que eran cosas que se decían para que los niños no salgan y se queden quietos. Así mismo, o sea, es una cuestión cultural también, instaurada culturalmente justamente para evitar de alguna manera que el niño se proteja a sí mismo, porque como que los padres no pueden estar todo el tiempo encima de los niños, es una manera de que el niño se proteja. Pero justamente en ese intento que hacen los padres en hacer que el niño se proteja, a veces se les pasa la mano, porque el niño no tiene todavía digamos, desarrollada todas sus habilidades cognitivas, Sí. aún no tiene ese potencial que tenemos nosotros ya los adultos, todavía no está desarrollado. Entonces ellos creen que eso que nosotros les estamos contando es real y verdadero. Claro. Entonces lo toman como tal. Sí. Por eso es que la dimensión que toma es mucho más importante para ellos, porque lo creen real. Claro, Por claro, eso. sí, mi mamá o mi papá, yo soy chico y me dicen algo, más vale que tengo que creer, Claro, ¿verdad? Y eso me puede traer varios conflictos y miedos. así mismo es. Bueno, y tenemos un material que habla justamente del origen de los miedos en los niños. Señor director, si podemos ver, por favor. Origen del miedo en los niños. Temer a los extraños, a separarse de sus padres, a la oscuridad, al colegio. Son miedos comunes de casi todos los niños, la mayoría pasajeros, de poca intensidad y propios de una etapa evolutiva concreta, aunque también algunos padres frecuentemente recurren al miedo para proteger a sus hijos de situaciones peligrosas, enchufes, animales, tráfico, pero también les meten miedo en el cuerpo innecesariamente para controlar su conducta. Es una práctica educativa que, aunque consiga que el niño obedezca en ese momento, puede originar a la larga problemas más serios. Así mismo, como decía el material, efectivamente, hay periodos con relación a los miedos. O sea, de alguna manera, el niño, por ejemplo, el niño pequeño, ya desde que nace, ya tiene miedo, por ejemplo, a los ruidos intensos. Y eso es innato en el pequeño. Estamos hablando de niños incluso de meses. Sí. Vemos que hace el reflejo de Sí. moro, así se asusta. Niños, por ejemplo, de 9 meses ya tienen el miedo a separarse de los padres. Uno agarra a un niño de 9 meses, lo toma en brazos, es un desconocido y se va a poner a llorar, Sí. ¿verdad? Y así va O avanzando, cuando ve que ¿verdad? la mamá o el papá salen, Claro. comienza a llorar El tema del miedo a la separación. porque no sabe que va a volver, ¿verdad? Exactamente. Y así van pasando las etapas, ¿verdad? Un niño de 2 años, por ejemplo, va a tener miedo a otras circunstancias, como por ejemplo empiezan los miedos a los animales, Sí. ¿verdad? Ya el niño de 4 años empieza a tener miedo ya a las figuras imaginativas, que por eso es que en esa etapa empieza el miedo a los fantasmas. Claro. Es muy clásico el niño de 4 años que le tenga miedo a los fantasmas, por ejemplo. Ya. Y así van Y pasando. más si ya. tiene un hermano mayor que le asusta, por ejemplo. ¿verdad? Claro. Ahí con más razón. Por supuesto. Además que en esa etapa, el niño de 4 o 5 años, toda su creatividad, toda su imaginación está al máximo de Sí, potencial. sí. Entonces, si nosotros además le añadimos un poquitito a nivel cultural, Sí. pues obviamente eso... Claro, a esa edad la realidad y la fantasía están todas mezcladas, ¿verdad? Totalmente, No hay una totalmente. definición. Sí. Después van avanzando, entran en el colegio, o sea,
ya normalmente ya entraron, pero todavía no tienen esa capacidad como para poder ponerse a pensar si son aceptados o no. Pero recién a los 7, 8 años empiezan ya a verse el tema del miedo al fracaso, el tema del miedo a la aceptación, si son aceptados o no, ¿verdad? Sí, la cuestión del bullying, si van a ser aprobados, etcétera, ¿verdad? Bueno, pero estos son miedos, como estás diciendo, de cada edad, o sea que sería normal que suceda eso. O sea, si un niño tiene miedo a tal cosa a los 9 meses, al abandono, no es una cosa extraña, sino que es parte de su desarrollo. Es parte de su desarrollo y de hecho es adaptativo, porque si el niño se fuera con cualquiera, no sería normal. Claro. Ahora, puntualmente en ese momento de cuando el niño tiene 9 meses más o menos, un poquito más, y llora cada vez que la mamá o el papá salen de la puerta, salen por la puerta, ¿verdad? Sí. La mamá tiene que ir a trabajar, el papá también, o lo que sea, o al salir a la noche los padres. ¿Cuál es la recomendación? Porque hay padres que le dejan con alguien, lo distraen, y entonces el niño ni se da cuenta que no están. Claro. Y hay otros padres que dicen, no, es mejor que llore y que sepa que nos vamos y después volvemos. Así mismo. ¿Qué recomendarías? Siempre es mejor que los vean salir, ¿verdad? Y que la despedida no sea larga. La despedida nunca tiene que ser muy larga, tiene que ser firme y afectuosa a la vez, ¿verdad? Claro. Yo me voy, mi amor, no te preocupes, voy a volver, un gran abrazo, y ahí llora el bebé, y lo mismo, no importa. Ahí se le rompe el corazón. Sí. Pero tiene que ser firme y afectuosa, y mientras más rápido lo hagan, más rápido se va a cortar ese medio de comunicación, porque el niño, es cierto, está llorando, él siente angustia, no es que no la siente, pero se está estableciendo un sistema de comunicación entre el niño y los padres. El niño siente que con esa forma, con su expresión de comunicación, él va a lograr que el padre se quede o que la mamá se quede, ¿verdad? Claro. Normalmente es a la mamá la que le hacen más ese tipo de escena, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que hay que intentar es que la despedida sea corta, de ninguna manera esconderse del niño, ¿verdad? Para salir de la casa, porque eso va a traer grandes consecuencias y el niño no va a saber cuándo el papá y la mamá le están diciendo realmente las cosas y cuándo no. Y normalmente cuando pasa eso, la despedida firme, corta, qué sé yo, me voy, mi amor, bla, bla, la que termina llorando es la mamá y el bebé que se queda en la casa al instante ya se le distrae con algo y ya se olvidó, ¿verdad? Ya se pasa. Exactamente, así mismo. Y lo mismo que pasa cuando se les dejan en el jardín, ¿verdad? O en el preescolar. Claro. Pero siempre es bueno, aunque sean chiquititos, porque uno muchas veces dice, no entiende que yo me voy y vengo. Yo le digo, voy a volver, pero en ese momento el niño lo que ve es que se van. Claro. ¿Verdad? Mucha gente dice, no entienden, entonces mejor nomás que no se den cuenta y nos vamos. La recomendación es la despedida, así sea para ir a trabajar, para ir a cenar con el marido, para salir, para lo que sea. Firme y directiva. Firme, pero a la vez afectuosa. Claro. O sea, se tienen que dar esas dos combinaciones, ¿verdad? Perfecto. Bueno, importante, ya aprendimos mucho hoy. Vamos con este otro material, por favor, que habla justo de lo que nos decía la licenciada, los miedos en la infancia según la edad. Miedos en la infancia según la edad. Durante el primer año, lo que más los sobresalta es la pérdida de sustentación, los ruidos fuertes, los extraños y separarse de sus padres. A partir del segundo año, descubren que hay animales que les pueden hacer daño, no les gusta la oscuridad, se angustian cuando se hacen alguna herida y los asusta lo desconocido. Con 3 y 4 años, su imaginación les juega malas pasadas y especulan sobre monstruos que se esconden en la oscuridad. Les asusta el daño físico y aparece el miedo a los fenómenos naturales. Al llegar a los 5 y 6 años, mantienen los miedos anteriores y se suma el miedo a ladrones, secuestradores y personajes imaginarios. Tampoco les gustan los médicos, sobre todo si llevan bata blanca. El niño de 7 y 8 años añade su temor a hacer el ridículo con la ausencia de habilidades escolares, sociales o deportivas.
De 9 a 12 años disminuye su miedo a la oscuridad y a los seres imaginarios, pero son especialmente sensibles al colegio, a la aceptación social, a la soledad, a la enfermedad y a la muerte. La muerte recién aparece a esa edad. Sí, a esa edad recién. A esa edad. Sí, recién a los 12 años más o menos es que el niño, 10, 11 años, es que se da cuenta de que la muerte, ¿verdad?, es universal y que es irreversible. Hasta antes, como el tema de los superhéroes, como que siempre están viendo dibujitos animados, piensan de que no les va a pasar y de que hay posibilidades de que se pueda revertir, ¿verdad? No tienen una idea real de lo que es la muerte. Entonces, cuando se dan cuenta, y más todavía si llegan a tener la experiencia de algún familiar cercano. O algún que sea conocido, ni siquiera necesitan a un familiar, como que ahí empiezan a tomar susto al tema, tanto por ellos como obviamente las figuras más importantes para ellos, que son sus padres, ¿verdad? Claro. Y ahí empieza: mamá, no quiero que te mueras, papá, no quiero que te mueras, ¿verdad? Sí, es terrible eso. Yo me acuerdo, yo rezaba, por favor, lo único que no quería era ser huérfana cuando era chiquita, ¿te imaginas? Es un miedo que uno tiene porque ve que puede suceder. Sí, puede suceder. Tal cual. Sí. Bueno, entonces, el miedo, según lo que nos estaba diciendo acá, se sobresaltan cuando son chiquititos bebés a los ruidos y a las cosas, ¿verdad? Sí. Después, a partir del segundo año, a los animales que le pueden hacer daño, pero eso porque ya tuvieron una experiencia de algún... No necesariamente. No, así nomás. Porque no necesariamente. A veces simplemente el niño tiene miedo, es innato tenerle miedo a los animales, ¿verdad? El tema de las catástrofes, por ejemplo, que se suele dar entre los 5 y los 6 años, depende mucho también de la geografía en donde uno esté ubicado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, acá en Paraguay es difícil que un niño le tenga miedo a los terremotos porque acá no hay terremotos. Pero sí a la inundación. Pero sí a las inundaciones, pero sí a las tormentas. Claro. Yo veo pacientes que tienen miedo a las tormentas, ¿verdad? Sí, he tenido. Bueno, todos tenemos miedo a algo y algunas veces pasamos la niñez y seguimos con los miedos también. Bueno, pero el tema es la niñez y vamos a ver qué hacemos, cómo podemos ayudar a los niños. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida. Nosotros continuamos hablando evidentemente con la licenciada Joana Muñoz, aún en el corte. Acá yo pregunté rápidamente a todos mis compañeros camarógrafos si se acordaban de qué miedo a qué tenían cuando eran chicos, ¿verdad? Y bueno, algunos a los sapos, otros a los gatos, a la oscuridad. Algunos no se acuerdan a qué, ¿verdad? Después salieron ya los chistes, ¿verdad? Evidentemente a los motochorros y todo, bueno, pero eso es otra cosa. Sí. Pero el tema esto de los miedos, que por la edad ya nos estuviste diciendo y vimos también en el material que hay diferentes tipos de miedo, ¿verdad? Que uno puede tener. Ahora, ¿cómo influye lo que el niño escucha, lo que el niño ve? Porque de repente vemos que, no sé, ve un nenito chiquitito, está viendo con el hermano mayor o con la niñera o con alguien una película de terror. Claro. O sea, a mí hasta ahora me asustan las películas de terror y ya soy bastante grande. Sí. ¿Verdad? Pero hay gente que disfruta de esa adrenalina, pero un niño viendo ese tipo de cosas, eso debe influir, ¿verdad? Sí, por supuesto. Son factores predisponentes a que el niño tenga miedo. Más todavía si es que los padres infundan el miedo o tenemos un hermanito mayor o simplemente el niño tiene acceso, por ejemplo, a las noticias, ¿verdad? Ver las noticias nomás para un niño pequeño que todavía no puede codificar todo eso es tremendo, es tremendo, ¿verdad? Qué sé yo he tenido casos, por ejemplo, donde una niña se preocupaba por su abuelo porque su abuelo tenía un almacén y las noticias veía permanentemente los asaltos que hay y ya eso era suficiente para que se preocupara, ¿verdad? O sea, los niños están en permanente exposición, digamos, a
a cosas que son de los adultos, de repente que nosotros tendríamos que cuidarlos, bastante. Y no siempre podemos cuidarlos porque los medios de comunicación, más el tema del internet y todo eso, tienen mucho acceso. Claro, no se puede filtrar. No siempre podemos filtrarlo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer cuando ya nos dimos cuenta que el niño vio una película de terror o te das cuenta de que tiene miedo justamente porque ve las noticias de que, no sé, asaltan y entonces le da ese miedo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el papá o la mamá? ¿Cómo tiene que hablarle a esos niños? Bueno, lo más importante es siempre uno mantener la calma, ¿verdad? Mientras nosotros como adultos mantengamos la calma, vamos a poder proyectar eso en el niño, ¿verdad? Si nosotros también no entendemos la situación de nuestros hijos, que de hecho a veces nos puede ocurrir, pero si nosotros proyectamos eso en el niño, obviamente el niño se va a sentir peor todavía, ¿verdad? Explicarle lo que vio de la mejor manera posible, tratar de razonar con él esa situación, ¿verdad? Y que él trate de sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? En realidad, lo más importante, o sea, lo que nos tendría que llamar la atención es cuando este miedo se vuelve ya irracional y cuando la respuesta es exagerada. Cuando la respuesta es exagerada, es desproporcionada, es cuando se convierte en una fobia, ¿verdad? Y a eso es lo que nosotros llamamos fobias a las arañas, la fobia a la sangre, por ejemplo. Y cuando sí ya toma, digamos, una medida ya como para que requiera asistencia. Ahí recién. Y en el tema de las películas, por ejemplo, yo insisto en eso porque hay muchísimas películas con mucha fantasía, películas de terror, películas de vampiros, películas de los zombies y todo eso. Y si un niño ve eso, un niño chico, un niño de 8 años sigue siendo chico, son cosas que impresionan. ¿Qué debería hacer? O sea, primero no deberían ver, pero si ven y los padres nos damos cuenta, ¿cómo tenemos que hablarles a ellos sobre ese tema? En el caso de niños pequeños hay que entrar en su propia fantasía, por ejemplo. En el caso de niños pequeños hay que saber con quién hablar también. Si estamos hablando, por ejemplo, de un niño de 4 o 5 años, hay que entrar en la fantasía del mismo niño, ¿verdad? Como ellos son muy imaginativos, ¿verdad? No te preocupes, nosotros vamos a vencerlo juntos, ¿verdad? O sea, hay que entrar en ese mundo de fantasías que ellos tienen. Y darle la seguridad. Exactamente. Vos me llamás o juntos, no te preocupes, o sea, entramos. En el caso de los niños más grandecitos, ya no. No, eso no existe, ahí sí es diferente, ¿verdad? Lo que le vamos a decir. Eso, o sea, eso no existe, le decimos al niño a partir de qué edad. A partir de 8 o 9 años. A los niños, pero a los niños pequeños no tiene sentido que nos pongamos a decirle, no, eso no existe. No. Más bien entramos en su mundo de fantasía. Eso es lo que vamos a hacer. Si sucede eso, entonces me llamás y vamos vamos juntos. Vos te podés enfrentar a esa situación, ¿verdad? Claro, dentro de la lógica, ¿verdad? Tampoco lo vamos a hacer vivir todo un mundo de fantasía, tampoco se trata de eso, pero dentro de lo que a él le dé seguridad. Solamente eso. O sea, evidentemente el miedo es inseguridad. Combatir el miedo es tratar de darle la mayor seguridad o hacer que el niño se sienta seguro, en un ambiente seguro, ¿verdad? Así mismo. Claro que la estructura familiar, la dinámica familiar, todo eso, proporcionar un ambiente que dé una estabilidad emocional va a ayudar totalmente, ¿verdad? O sea, es la base. Es la base para todo. Para todo, así mismo. ¿Hay niños que son más miedosos que otros? Sí. ¿Eso tiene que ver con el niño en sí o tiene que ver en el ambiente donde se desarrolla su niñez? Hay factores predisponentes que tienen que ver con la genética, ¿verdad? Entonces ya el niño viene predispuesto a ser miedoso, ¿verdad? E incluso a desarrollar algunas fobias, ¿verdad? Y el tema entre niños y niñas, ¿hay diferencia de miedos? Sí. Hay diferencias. Por ejemplo, los niños son más propensos a tener la fobia escolar y las niñas, por ejemplo, tienen más miedo a la separación. Es más común ver niñas que tengan miedo a la separación a que tengan niños miedo a la separación.
Ya. ¿Y eso se debe? Es genético. Es genético. Es genético. Es genético. Es genético. Sí, hay diferencia entre niñas y niños. Qué interesante. Bueno, tenemos otro material, ¿sí? Vamos a ver, por favor. La reacción del niño ante el miedo. Cuando son bebés pueden reaccionar con sobresalto o llanto. Más tarde, además de llorar, intentan evitar a toda costa la fuente de temor. Buscan la compañía de un adulto que los proteja. A veces simplemente experimentan algún cambio en su conducta habitual. Por ejemplo, pueden manifestar alguna reacción en sus hábitos, volviéndose a hacer pis en la cama o a chuparse el dedo cuando ya habían dejado de hacerlo. Sí, así mismo. El tema de la enuresis nocturna, ¿verdad? ¿Qué es hacer pipí en la cama? Hacer pipí en la cama. Como por ejemplo la nicofagia, el comerse las uñas, los niños que empiezan a comerse las uñas, o el tener trastornos del sueño, o tener trastornos en la alimentación, como por ejemplo que el niño deje de comer todas las comidas que tiene que comer, o empiece a picar mucho. Ya son algunos indicadores que le tienen que llamar la atención al papá y a la mamá, ¿verdad? Son indicadores que nos tienen que llamar la atención. O sea, que el niño haga pis en la cama no es normal. ¿Hasta los cuántos años es normal? Porque cuando terminan de usar los pañales. Claro, el niño debería dejar de usar los pañales a los 2 años. Sí, a y los ahí 2 ya años. no hacerse pipí en la cama. Ya no. Si un niño no se hacía pipí en la cama y de repente comienza a hacerse pipí en la cama de vuelta, o sea, ya no usa pañales, tiene 3, 4, 5, 6 o lo que sea, ahí significa que hubo algo que desencadenó eso, ¿verdad? Normalmente, sí, igual no quiere decir que no sea genético, porque hay factores predisponentes, o sea, probablemente algo desencadenó a nivel ambiental, qué sé yo, algo lo asustó, quizás hubo, qué sé yo, una araña, quizás tuvo un evento con un perro, qué sé yo, pudo haber ocurrido algo, pasó en mal momento, tuvo un accidente de tránsito, no sé. Claro, algo pudo haber ocurrido. Pero igual lo traía. Es como cualquier otra cosa, como la diabetes, como cualquier otra cosa. Uno ya lo trae. Y por ejemplo, el tema de los niños que comienzan a comerse las uñas, porque de repente vemos niñitos muy chiquititos. Muy chiquititos, o chuparse el dedo. Claro, chuparse el dedo o comerse las uñas, y eso después cuesta dejar de comerse las uñas porque se vuelve un vicio. Sí. ¿Verdad? ¿Es por inseguridad que se comen las uñas y que se chupan el dedo? Sí. Bueno, el chuparse el dedo muchas veces comienza con el tema de la succión del chupete, ¿verdad? La succión es un reflejo. Sí. Y debería terminarse ya a los 6 meses. Sí. O sea, ya después de los 6 meses, 6, 8 meses, para el año ya el niño debería dejar el chupete. Pero a veces el niño continúa y reemplaza el chupete por el dedo, ¿verdad? Pero ya es una forma que el niño utiliza, o sea, lo que él hace es para relajarse. Así como el adulto lo hace con el cigarrillo, el niño lo hace con el dedo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los que se comen las uñas, ¿verdad? O los que se agarran el pelo, ¿verdad? Y están ahí jugando con el pelo, o algunos se arrancan el cabello también y también pueden estar arrancándose el cabello a uno. ¿Cuál sería la recomendación, por ejemplo, si el niño se hace pipí en la cama, que ya no debería hacer? ¿Cuál sería la recomendación para los padres? ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, ahí hay que acudir a un especialista. Hay que acudir porque tienen que haber señales de alerta. Ninguna nota sola hace una melodía. O sea, que haga pipí en la cama, solamente que tenga eso, no sería sola la señal de alerta. Pero normalmente no vamos a encontrar un niño con enuresis sola. Siempre vamos a encontrar un niño con enuresis y que además tenga otros síntomas. Y el tema de que se coman las uñas, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer los padres cuando un niño se come las uñas? Bueno, cuando ya acuden al especialista, el especialista le va a dar tenemos un abanico de posibilidades terapéuticas. En realidad nosotros utilizamos una serie de técnicas, por ejemplo, para el tema de la onicofagia se utilizan ya técnicas restrictivas, se le vendan los dedos, se hacen técnicas de relajación, se hacen técnicas de sensibilización sistemática, ya son técnicas específicas para trabajar con el niño, ¿verdad?
Con el niño y con los padres, porque los padres son coterapeutas en este caso. Claro, o sea, sí o sí hay que llevarlo a un especialista sí, en estos casos. Sí, sí. Incluso el tema de la anuresis también se hace todo un programa para que el niño deje de hacer pis en la cama. Eso acompañado de relajación y de terapias también que se hacen con el niño para que el niño baje sus niveles de ansiedad. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer el corte, nos indica la música, volvemos enseguida. Bueno, y seguimos hablando de los miedos en la infancia y qué importante es que los padres nos demos cuenta de eso y que podamos actuar de una manera inteligente, dándole la seguridad necesaria a los niños, ¿verdad? No decir, no existe eso y ahí no darle bolilla y el niño continúa. Ese miedo no es que se le va a terminar porque el papá o la mamá le dicen, no existe eso. Claro. ¿Verdad? Sí, y no porque nosotros hayamos tenido ciertas experiencias, nuestros niños van a vivir esas mismas experiencias tal cual como nosotros las vivimos. O sea, por ejemplo, a nosotros nos pudieron haber encantado los payasos, pero no por eso a nuestros hijos les tienen que gustar los payasos. Claro. Tenemos que comprender y ponernos en el lugar de nuestros hijos. Claro, y saber que no es que están inventando, que de verdad existen esos miedos. Claro. Y tratar de ayudarlos, si se puede, dándole toda la seguridad del mundo en el hogar, y o si no, ya llevándole a un psicólogo, ¿verdad? Para un terapeuta, para que les ayude en eso. Sí, como que anteriormente no se tenía en cuenta el tema de que los niños ya desde muy pequeños requieren esta asistencia. O sea, el tema del psicólogo, ahí hay todo un tabú sobre eso, de que como que solamente lo necesitan ciertas personas. Y no es así, en realidad todos necesitamos ir al psicólogo, todos necesitamos una estabilidad emocional. Y la familia, por sobre todo, necesita estar contenida. Para que marche todo bien. A veces como que perdemos la objetividad, ¿verdad? Y no sabemos qué es lo normal, qué no, qué sí, ¿verdad? Entonces, el psicólogo lo que ayuda es eso, brindar un espejo para que la misma familia pueda seguir adelante y salir bien, ¿verdad? Y en estos casos va el niño y va la mamá y el papá, me imagino, Así ¿verdad? mismo, no es solamente el niño, ¿verdad? No se trata de ir depositar al niño y no. Los padres son los coterapeutas. Ellos trabajan a la par que trabaja el psicólogo, ¿verdad? A ellos se les encomiendan tareas, de hecho, que ellos tienen que elaborar en la casa. Perfecto. Bueno, licenciada, nosotros estamos en las redes sociales y la gente ya está escribiendo algunas consultas. Vamos a ver, por favor, esta primera consulta, señor director. Juan Carlos de Tobatí dice, mi hijo, si toca dinero, piensa que pudo haberse contaminado y se lava las manos en forma repetida durante todo el día. ¿Cómo saber si esta conducta son obsesivas, por miedo o son normales? Ya. Bueno, tendríamos que saber la edad del niño, ¿verdad? Porque sí hay una etapa en donde el niño tiene miedo a la sociedad. Podemos encontrar niñas y sobre todo se ven tanto en niñas, ¿verdad? El tema del miedo y por eso es que andan todas chuscas, todas arregladitas, ¿verdad? Y les encanta estar mononas, ¿verdad? Pero también se ven niños de que de repente no quieren ensuciarse. A veces, y eso es más o menos a los 7 años más o menos, vamos a encontrar las niñas de 7 años que están preocupadas por eso, ¿verdad? Uno les pone un vestidito y lo mantienen arregladito, ¿verdad? En los niños también se ve eso, nada más que es en menor grado. Sí pueden tener preocupación por ensuciarse. El tema es cuando esto se vuelve obsesivo. Si, por ejemplo, hablamos de un niño de 11 años, por ejemplo, que tenga miedo a ensuciarse, sí es ya una obsesión. Niños de 12, sí, estamos hablando ya de la preadolescencia, estamos hablando de una obsesión, ¿verdad? Claro, en este caso dice que su hijo cuando toca dinero, seguramente le dijeron, el dinero sucio, dinero está lleno de gérmenes, claro. Entonces tiene miedo de contaminarse, se lava, pero todo el día. Claro. ¿Qué tiene que hacer él? El tema es que ahí no solamente hay una preocupación por ensuciarse, sino que además ya hay una respuesta, que es una respuesta desadaptativa, que es lo que hace rato yo hablaba del tema de que cuando hay una fobia, la fobia produce una respuesta desadaptativa.
por ejemplo, supongamos que acá se encienden las señales de alarma de fuego. Sí. Y si yo me quedo paralizada y no me muevo, es una respuesta desadaptativa. Claro. Porque yo no me estoy levantando, en vez de salir y huir del lugar, Claro. que sería lo correcto, porque parece que se va a incendiar el Sí. lugar, yo me quedo, No podés no me puedo controlar. mover, Sí. ¿verdad? Eso es desadaptativo y eso es lo que produce una fobia, ¿verdad? Eso es lo que provoca una fobia, una respuesta desadaptativa. Y eso es lo que, por ejemplo, estaría produciendo en este caso, en este niño, ¿verdad? Una respuesta desadaptativa que es el de lavarse las manos, pero que en realidad nosotros ya lo pasamos a otra categoría que es el de la compulsión. Ah, ya. Porque el lavarse las manos es una respuesta compulsiva. ¿Verdad? Está dentro de las categorías de los trastornos de ansiedad, Sí. ¿verdad? Que entraría dentro del trastorno obsesivo compulsivo. O sea, esto el papá tiene que ir Tiene que ir, porque con el así chico. realmente se tiene que cumplir con unos ciertos criterios para poder decir que estamos hablando de eso. Perfecto. Bueno, tenemos otra consulta, señor director. A ver, ¿de dónde nos escriben? Rita de Ipané dice, ¿qué puedo hacer si mi hijo de 4 años tiene miedo de separarse de mí? No puedo dejarlo en la escuela ni hacer nada durante el día sin llevarlo conmigo. Ay, chulina. Sí. ¿Qué hace así? El tema del apego, ¿verdad? Sí. Hay apego a la madre. Bueno, en la escuela hay todas técnicas que se pueden utilizar para dejarlo en la escuela. Un niño de 4 años, si es un niño pequeño, ¿verdad? Efectivamente estamos hablando de un niño pequeño, lo mejor sería que lo lleve otra persona a la escuela y que no sea ella la que lo lleve, porque es más difícil que se separe de ella. Tendríamos que utilizar ahí, por ejemplo, al papá o a la niñera o a la abuela. Claro, o a que va a un ser tío. más fácil Va a la ser más separación fácil, ya ahí. exacto, va a ser más fácil la separación de un tercero que separarse de ella, ¿verdad? Por lo menos para ese proceso de separarse de ella en la escuela, ¿verdad? Ahora, para separarse de ella en otros ambientes, como mismo de la casa, Sí. ya dije, ¿verdad? Hay que, primero, despedirse lo más rápido posible, pero también hay que habituarlo a horarios, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Tener más o menos unos horarios permanentes y también hábitos, como para que el niño sepa que antes de tal cosa, mamá tiene que salir, por ejemplo, ¿verdad? Supongamos, después del desayuno, mamá sale. Entonces, si nosotros lo levantamos al niño, desayunamos con él, y también están las tareas compartidas, ¿verdad? Porque a veces como nuestra vida es tan acelerada, como que se le hace todo al niño y uno está por su lado y salen corriendo, ¿verdad? Sí. Y eso no es bueno. El niño tiene que sentarse con la mamá y con los papás, compartir ahí y salir. Entonces, hay una tarea previa Sí. antes que la mamá salga. Bueno, pero este nene, según lo que, o nene, mi hijo sí, Sí. nene, de 4 años, está pegado como garrapata a la mamá. Sí, o sea, no sí, puede, sí, ella sí. dice que no puede hacer nada durante todo el día. Sí. O sea, Sí. está ahí pegado. Entonces, Hay en una- la casa mismo está pegado. Está pegado, claro. Entonces ella tiene que establecer, ¿verdad? Primero, hay que ver por qué esa relación así tan de apego entre ella y el niño, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que ha configurado ese tipo de comunicación entre los dos, ¿verdad? Porque él no logra, digamos, soltarse incluso dentro de la casa, ¿verdad? Habría que ver eso. Pero para eso tendría que hacer una valoración de lo que ocurre en la familia, ¿verdad? Bueno, pero ¿y si llora el nene? ¿No nos tiene que partir el alma que llore para la separación? No tendría. No tendría, a pesar de que sí ocurre, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos evitar sentir. Claro. Igual vamos a sentir, o sea, yo no le voy a decir a la mamá que no sienta, la mamá va a sentir, Claro. porque se está separando del niño. No, pero sobre todo uno siente porque el niño está llorando, Claro, no, no, que yo llore entiendo. y se angustie. Sí, sí. Pero es parte del aprendizaje Pero y del es crecimiento. Así mismo, es parte de lo que se requiere para el crecimiento mismo y para el bienestar emocional del niño. Claro.
Claro. del niño Y mismo. los niños que tienen miedo de dormir solos y quieren dormir con los padres. Ahí está ¿Qué todo un tema. pasa ahí? Una pregunta frecuente en consultorio, yo les pregunto, ¿con quién duerme el niño? ¿Duerme solo? Muchos me responden, no, ¿verdad? Y muchas veces no es ni siquiera por el niño, no es ni siquiera porque el niño quiere dormir con los padres, sino porque los padres quieren dormir con el niño, ¿verdad? Entonces ahí entramos en un tema de lo que ocurre actualmente en la sociedad, ¿verdad? Como que la mamá trabaja todo el día, el papá también, y no tienen tiempo y quieren tenerlo en la noche, están preocupados por la situación que hay, la inseguridad que hay, entonces le quieren tener. También otras razones son el famoso el aire acondicionado, entonces vamos a utilizar un dormitorio nomás con aire, para que vamos a prender todos los aires, ¿verdad? Hay múltiples razones, o sea, razones, excusas. excusas hay muchas. Claro. Y en verdad el niño requiere establecer su propia seguridad. Nosotros le estamos generando inseguridad al hacerlo dormir con nosotros. Claro. Estamos generando inseguridad y estamos coartando su posibilidad de su crecimiento en la personalidad, de autoafirmación de su propia personalidad. O sea, sería recomendable que cuando sean los niños pequeñitos todavía y no duermen solos así nomás, que bueno, buenas noches, se le da un besito y se quedan en la pieza durmiendo, sino que quieren que alguien esté mientras llega el sueño. Sería bueno que el papá o la mamá esté ahí, le lea un cuento, hablen, recen, no sé, y se quede hasta que el niño duerma y después se retire de la pieza. ¿Puede ser eso? Sí, puede ser. O sea, de hecho, el niño requiere del acompañamiento de los padres antes de dormir. Nosotros tenemos que tener un repertorio para acompañar al niño antes de dormir, sí o sí. Ya sea que el niño tenga su propia habitación o esté lejos de nuestro dormitorio, o aunque requieran que, por ejemplo, supongamos que estamos hablando de un niño muy pequeño y tiene cunita, igual el niño tiene que dormir en su propia cama. Claro. Así tenga una cuna, el niño tiene que dormir en su propia cama. El contacto físico durante la noche es lo que va a habituar o no a que el niño mantenga o no su sueño, ¿verdad? Claro. Con la madre. Claro. Pero que esté durmiendo en su cunita o en su cama, la mamá al lado o el papá al lado, haciéndole cariñitos, hablándole, contándole un cuento, es la mejor manera de hacerlo dormir a los niños. Es la mejor manera. Hasta cuando uno es grande se acuerda de eso. Y tenemos que establecer la rutina. Tenemos que establecer la rutina de acompañarlos, de estirar la cama y hacer el cuentito de la noche, ¿verdad? O incluso no necesariamente no vamos a tener un cuento para todas las noches, pero puede ser una revisión de las cosas que pasó durante el día, ¿verdad? Nos acostamos con ellos y le preguntamos cómo fue su día, qué le pasó, comentamos sobre lo que nos pasó a nosotros también, ¿verdad? Y compartimos con nuestros niños. Compartir ese momento antes de dormir con los niños. Es tan importante, es vital. Y no dejar de que duerman así con el televisor prendido o alguien que esté ahí. Claro. Tenemos que tener ese tiempo para nuestros hijos. Sí. Es realmente importante. Parece una tontería, pero es la base de la seguridad, ¿verdad? Hay que establecer la rutina. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer un corte. Volvemos a la vuelta, ya a la parte final del programa. Estamos en la parte final con nuestra invitada, la licenciada Joana Muñoz, psicóloga, y le quiero preguntar a ella en esta parte final, los niños que quieren dormir con un muñequito, una muñeca, un peluche, algunos con tipo una frazadita, un pedacito de tela, una cosa así que quieren estar con eso. ¿Eso qué significa? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay que dejarlos? El tema de los peluches sí lo recomiendo, ¿verdad? El ser humano de por sí generalmente quiere abrazar, nosotros necesitamos muchas veces el contacto, ¿verdad? Por eso es que es muy bueno que los padres también vayan y den sus abrazos a los niños antes de dormir, ¿verdad?
Así que si el niño requiere un peluche para poder conciliar el sueño, está bien, está bien. El tema de la frazadita, si es solamente una forma de estimulación, por ejemplo, que algunos se masajean la nariz, ¿verdad? Está bien. Cuando eso se vuelve obsesivo, hay algunos que la chupan, ahí sí que tenemos que ya evitar, ¿verdad? Ya. Tendríamos que quitársela. Perfecto. Bueno, yo creo que quedó súper claro todo esto y queremos agradecerte, Joana Muñoz, Muchísimas licenciada, psicóloga, por estar acá en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Te esperamos en uno próximo. Ya, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día, con el patrocinio de Huggies. Bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.